Bien, como todos los días jueves, en Aquí Ahora Salud, en esta oportunidad, con la invitación del cardiólogo Ignacio Bogliotti. Es un cardiólogo originario acá de San Francisco, pero obviamente él ha estudiado en la Universidad Nacional de Córdoba, ha hecho su residencia en cardiología en el Sanatorio Parque de la ciudad de Córdoba y ha estado durante 4 años en el Sanatorio Allende del Cerro como coordinador de la unidad de cuidados críticos, de medicina crítica. Doctor Ignacio, te damos la bienvenida y muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir a visitarnos. El doctor va a hablar sobre muerte súbita, así que toda la audiencia es tuya, Ignacio. Buenas noches, el gusto es mío. Bueno, por empezar, para hablar de muerte súbita, tenemos que definirlo. Generalmente el común de la gente toma la muerte súbita como la que está ocasionada fundamentalmente con el deporte, con el ejercicio. Y sin embargo, la muerte súbita es la principal causa de muerte de causa cardiovascular y engloba a todo el rango de la población, siendo aproximadamente el 80% de las muertes en este sentido. Y la definimos como la muerte que ocurre en el transcurso de 1 hora del comienzo de los síntomas hasta que ocurre la muerte de la persona. En este sentido, la mayor parte de las muertes justamente son por enfermedad coronaria, aunque lo que más comúnmente llama la atención es cuando ocurre en atletas o en personas donde uno tiene esperado que se produzca el deceso, ¿cierto? Claro, es decir, que es lo que más impacta desde el punto de vista social y familiar y demás. Bueno, yo omití decir que, por supuesto, estoy con mi coequiper, el doctor Rigo Bocanera. El doctor no, está muy... Hoy me pidió que yo vuelva a reconducir la batuta, porque realmente hoy ha trabajado enormemente en el hospital y en los dos sanatorios que hace su actividad profesional, así que por ese motivo, pero obviamente él va a aportar sus sabios conocimientos también, así que Rigo, con todo gusto te reemplazo. Muchas gracias. Bueno, empezá a hacer algún poquito, porque si no estás tan cansado le vas a poder hacer alguna pregunta al doctor. No, un gusto. Yo estoy trabajando con Ignacio, así que un gusto que tenerlo acá en el estudio. Mencionaste un poco la enfermedad coronaria como principal causa de muerte, ¿no? Como causa de muerte súbita, ¿no? ¿Cuáles serían las otras enfermedades que pueden dar muerte súbita y más o menos cómo podemos diferenciarlos con respecto a las edades, ¿no? ¿Qué sospechamos en cada una de las edades? Que nos habla un poquito de eso. Sí, bueno, siempre ten en cuenta que no toda la muerte súbita es de causa cardíaca, ¿no? También está inclusive el accidente cerebrovascular como causa de muerte súbita, pero en cuanto a las edades, normalmente si uno lo puede dividir y fundamentalmente vinculado al deporte en más y menos de 35 años. Todas las personas que tienen más de 35 años, la causa principal y por lejos la lleva la cardiopatía isquémica, o sea, la enfermedad coronaria, el déficit de circulación de sangre en el corazón, que es lo que da como causa el infarto, por ejemplo. Y en menos de 35 años, donde la enfermedad coronaria tiene mucho menos prevalencia, las causas principales son las que vienen, por decirlo así, de forma congénita, o sea, enfermedades propias del corazón que pueden causar arritmias fatales que terminan en la muerte del paciente. Es muy importante lo que vos acabas de decir, Ignacio, porque fuera de cámara comentábamos que precisamente ayer en un diario de Buenos Aires de gran circulación, que es el diario Clarín, a raíz de que hoy comenzaba el 42 Congreso de Cardiología Argentino en la ciudad de Buenos Aires, uno de los temas a tratar era la muerte súbita, apareció un lindo esquema en donde, por error, debe ser, tipográfico, no sé cómo se dice, es decir, decía exactamente al revés. Así que el que ha leído el artículo
que tenga presente que cuando es mayor de 35 años es la cardiopatía isquémica y cuando es menor es la miocarditis hipertrófica o la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, y en el diario está exactamente al revés, es decir, está equivocado. Y después también comentamos como método de diagnóstico, que eso quisiera que vos después te explayes, Ignacio, un poquito cómo podés ir cribando o sospechando los pacientes candidatos a la muerte súbita, cuáles son los estudios que habría que hacer. También nos llamó un poco la atención, yo no sé si ha sido sacado de contexto las declaraciones de un médico, porque un médico de prestigio que trabaja en una prestigiosa entidad de Buenos Aires habló de la resonancia magnética como método diagnóstico, ¿no? Que nos pareció... La pregunta de qué se debe hacer como método de rastreo de esta patología, claro, sobre todo en los deportistas, cómo se puede prevenir la muerte súbita de los deportistas. Frente a esa pregunta, el cardiólogo responde de esta manera. Él dice que todo aquel paciente que vaya a hacer una actividad deportiva debería tener por lo menos un electrocardiograma y además algún estudio de imágenes, dijo, como por ejemplo una resonancia magnética nuclear cardíaca. Desde mi punto de vista, siempre hemos charlado en este programa de la responsabilidad que tienen los medios cuando hablan de temas de salud, porque la gente los escucha mucho y le da mucha importancia a lo que se dice en los programas periodísticos cuando se hablan de los temas de salud. Y desde mi punto de vista, decir eso, digamos, es complicado, ¿no? Porque queda en la población que cualquier persona que vaya a hacer actividad física debería tener hecha una resonancia magnética nuclear. Esa es mi opinión. No sé cuál sería tu opinión. La avalo plenamente, me parece, inclusive desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de la salud pública, Sí. no es, primero que no es cierto. Bueno, yo no lo quiero poner de esa manera, pero yo quizás sea más concreto. Más sí, concreto, sí, ¿no? Me parece que vos, ¿no? salvo alguna cosa muy puntual, pero a ver que los más jóvenes, que son los que tienen los conceptos más frescos y que tienen la literatura, digamos, el último grito de la moda, a ver qué nos decís. Ante todo, por momentos nos terminamos olvidando, ¿no? Gran parte del cribado empieza con una buena entrevista, un buen examen físico, y eso incluye dedicar un poco de tiempo en el interrogatorio de las personas, porque no todo el mundo va a hacer esto por más que lo intente. Esto siempre está vinculado a factores hereditarios en las personas jóvenes, sobre todo los menores de 35 años, con lo cual uno puede tener indicios si hubo muerte súbita en la familia para ver si nuestra persona es una persona que requiera un estudio especial y más profundo. Para el resto de los casos, probablemente sí, indudablemente un electrocardiograma para hacer ejercicio, sobre todo si el ejercicio no es recreativo de alto impacto, iniciaríamos con un electrocardiograma, donde la gran mayoría de las enfermedades pueden tener algún indicio en el mismo electrocardiograma. Particularmente una de las más importantes que se da en la población anglosajona tiene una sensibilidad hasta el 90% para poder detectarla. Fuera de esto, en algunas poblaciones especiales y sobre todo en deportistas que tienen alto impacto o gran intensidad, un estudio de imágenes empezaría quizás más vale por un ecocardiograma, ¿no es cierto? Claro, aparte de lo versátil y demás. Claro. Me puedo agregar a lo que dice el doctor. De hecho, uno lee diferentes guías de actuación en cómo se manejan en otras sociedades cardiológicas. En la guía de prevención de muerte súbita en el deportista en los Estados Unidos, para la población en general, habla justamente de lo que vos dijiste, ¿no? Del examen clínico y el interrogatorio y el examen físico, ¿no? Y dicen que si hay indicios por el interrogatorio y por el examen físico de alguna patología potencialmente causa de muerte súbita, hacer un electrocardiograma, ¿no? Por otro lado tenemos las europeas, como hablábamos antes, sobre todo por los estudios italianos, que ellos directamente sí o sí va el electro, ¿no? Claro. Y después, digo esto porque, digamos, estamos lejos de hacer una resonancia. Claro, ahí ¿no? está, perfecto. Y lo fundamentalmente como bien puntualizaste, Ignacio, el interrogatorio, porque hay indicios de que pudiera haber alguna cardiopatía hereditaria que pudiera desembocar en nuestro paciente en una muerte súbita, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo. Y agrego yo que el electrocardiograma es
de un costo tan bajo y de fácil ejecución que realmente creo que además de hacer un prolijo interrogatorio, un prolijo examen clínico, hacer un electrocardiograma en todo deportista o en aquel paciente que va a hacer actividad física, y más si tiene unos años, que hay que hacerlo, un electrocardiograma, por lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Acá en la Argentina es muy, muy simple y nos puede dar un montón de información con una, como hablábamos también fuera de cámara, que inclusive vos lo dijiste aquí, de una sensibilidad alta, ¿no? Y una especificidad alta. Bien, desde el punto de vista de las muertes súbitas, esa que vemos y que a todos nos llama la atención, es el paciente supuestamente sano que muere súbitamente haciendo una actividad común, sin ser de altísimo impacto, como puede ser un jugador de fútbol, a lo mejor no profesional, o de básquet no profesional. ¿Hay algunas estadísticas en la Argentina? ¿Qué es lo que pasa, digamos, cuándo de frecuente es esta muerte súbita en los que practican deportes? En general las estadísticas en Argentina en general maneja pocas estadísticas siempre. Nosotros siempre tenemos una referencia sobre los textos que vienen o del lado europeo, como hablamos recién, o del lado americano, donde la mayoría de las guías que nosotros leemos son de esos orígenes. En este caso, nosotros por el tipo de población que tenemos, nosotros nos guiamos mucho más por lo que recomiendan las guías europeas. Sobre formas de actuación, nuestra genética tiene más que ver que eso que con lo anglosajón. Bien. Entonces es un poquito más nuestra referencia. En términos estadísticos es baja la incidencia que tiene la muerte súbita en el deporte, no así en la muerte súbita global. Pero de todas maneras el impacto que genera, porque es una muerte en una persona joven, inesperada, y donde se presume que está haciendo una actividad física para estar mejor desde el punto de vista cardiovascular, haciendo lo que se recomienda, y termina en una muerte, ¿no? Bien. El estudio del Véneto es, ¿no? Sí. El italiano de 1 millón y pico de personas jóvenes, se siguió durante 21 años, y de esos 170.000, creo más o menos eran deportistas, se daba, si mal no recuerdo, 2.3 cada 100.000 habitantes en los hombres y 0.9 creo en las mujeres. Esa era más o menos la... Sí, de 1 a 2 cada 100.000 o 200.000 habitantes según distintos estudios. Bien, perfecto. Creo que, es decir, no es una cosa frecuente, pero claro, es de gran impacto social, psicológico, cuando una gente joven se muere haciendo un deporte. Aquí en nuestro medio, no tengo muy presente, creo que EMAC se llama las siglas de lo que se hacen a los deportistas. Sí, la evaluación precompetitiva, sí, se llama EMAC. EMAC. Con 2 M, sí. Bueno, ¿y en qué consiste eso, Rigo? La tendría que repasar bien, pero es un examen físico, un interrogatorio, un examen físico, un electrocardiograma, y a los que tienen más de 17 años, no recuerdo bien, Sergio nos podría burlar de esto, hay que hacerle una ergometría. Bien, eso, digamos, ¿para quiénes concretamente? Sí, para todos los que... todos los que vayan a hacer un deporte federado. Federado. Federado, así lo bien, dice. bien. Y por supuesto todas esas cosas se pueden hacer acá en nuestro medio, es decir, el examen clínico, el interrogatorio, 13 años. La ergometría en jóvenes atletas o de igual o más de 13 años. Bien. Y el examen ese fue homologado por el Ministerio de Educación, que sirve también para ese famoso chequeo que le pedimos a los chicos en el colegio para hacer educación física. Bien. Que también no estoy de acuerdo con que se haga eso, ¿no? Ajá. La cita que te refería, Jorge, del estudio del Véneto italiano, la tengo acá. Es significativo por la cantidad por la cantidad, ¿no? Y el seguimiento de 21 años, ¿no? La tengo exactamente acá, te lo voy a decir. Si ¿Qué querés. conducta, mientras vos lo estás buscando, qué conducta, Ignacio, hoy debería tomarse ante un niño de edad escolar, digamos,
6, 7 años, que se le encuentre un soplo cardíaco. Esto porque es una cosa muy común en la una pregunta muy común. La mayoría de los soplos son normales. Una buena ocultación en una persona entrenada, un médico entrenado, te sabe diferenciar si ese soplo tiene características patológicas o no. En general, la respuesta inicialmente sería esa, ¿no? Y en caso de que uno tenga sospecha, el soplo puede estudiarse un poco más, pero en general los soplos son normales. Una vez o funcionales, como les sabíamos funcionales. decir en una época. Salió, con respecto a la importancia que estábamos hablando de los artículos periodísticos, no sé si este año o el año pasado, lo tratamos acá y lo podemos volver a decir, con respecto a lo que vos estabas diciendo, Jorge, un artículo que salió en La Nación y fue reproducido por el diario local, donde decía que 8 de cada 10 niños tienen soplo y todos deberían hacerse un ecocardiograma, ¿no? Yo hago ecocardiograma y eso Sí, es me acuerdo que lo hicimos una eso. terrible mentira. Eso es una terrible mentira. Los chicos pueden, la mayoría de los chicos soplan, o sea, hacen ruidito en el corazón si uno los oculta muy atentamente. Ahora, que haga un ruidito como un soplito en el corazón, de ninguna manera significa que el chico tiene algo, y mucho menos que haya que hacer un ecocardiograma, porque como voy a decir, Ignacio, vos, la mayoría no tiene absolutamente nada. Bien. ¿No? Bien, volviendo a la patología que más mata gente en el mundo y que nuestro país no escapa de ella, que es la enfermedad cardiovascular, la cardiopatía isquémica. Hace de esto, vamos a ver un poco de historia, 30 años atrás se decía, y la pregunta va en función a ver si han cambiado las estadísticas, que indicaría que estamos haciendo alguna cosa bien, los que pretendemos hacer prevención. Se decía hace 30 años atrás, reitero, que la primera manifestación de la cardiopatía isquémica es la muerte súbita en el 33% de los casos. ¿Cómo está esa? ¿Siguen siendo esos valores? ¿Es más, menos? En todos estos 30 años que venimos hablando de los factores de riesgo, de medicina preventiva, por lo menos desde esta columna, es decir, ¿hemos modificado algo en esto? ¿Se muere menos gente súbitamente o la enfermedad, a ver si soy más claro, la enfermedad entra en acción con la muerte o da algún síntoma que el cardiólogo actualmente puede olfatearla y digamos, prevenirla? Bueno, en ese sentido, en los últimos años la mortalidad por enfermedad cardiovascular, a diferencia de épocas anteriores, sí ha disminuido con la creación de las unidades coronarias. La detección de enfermedad coronaria en la población es mucho más precoz, mucho más temprana, está mucho más accesible. Prácticamente hoy gran parte de las localidades tienen acceso a estudios de última línea para buscar enfermedad coronaria, y la consulta es mucho más temprana y se llega a tiempo a las instituciones para que puedan ser atendidos. Con la creación de unidades coronarias, con la creación del acceso a las instituciones a través de las ambulancias, se ha logrado disminuir la mortalidad del infarto y de la angina de pecho en ese sentido. Bien, con respecto a esto que decís, Ignacio, de la accesibilidad a la consulta y al tratamiento, ¿por qué no nos contás un poco y fundamentalmente explicás a la audiencia la famoso axioma de el tiempo es músculo? Y el tiempo es cerebro también, pero en este caso vamos a hablar del tiempo es músculo. Bueno, básicamente por ahí para que se entienda qué significa enfermedad coronaria, ¿no? El corazón necesita llegada de sangre para poder latir como corresponde y no morir en el intento. La enfermedad coronaria es cuando las arterias se empiezan a tapar de alguna manera y empieza a disminuir el flujo de sangre que llega al corazón, y con eso ocurre en el sector afectado la muerte de un pedacito de células del corazón. Eso es lo que sería el infarto. La pregunta... Sí, ¿por qué tiempo es músculo? Producido un infarto. Por supuesto que en la medida que ocurre más tiempo que yo tengo una arteria ocluida, es más el porcentaje de corazón que a mí va muriendo, y mayor es el compromiso, no solamente que me da
más morbilidad, o sea, una mayor deficiencia de funcionamiento del corazón, sino que también me promueve quizás la muerte en el momento de que ocurra el evento, ¿no? Bien, entonces la pregunta mía era como conclusión esto, es decir, a la comunidad consultar precozmente cuando tiene los síntomas del dolor de pecho y no atribuirlo a que, bueno, es una indigestión. Ya se me pasa, viene de otro lado. ¿No es cierto? Es decir, porque hay un tiempo que son 6 horas para realmente intentar en aquellos lugares que están capacitados para hacer un proceso de revascularización y evitar la necrosis. ¿Es así o no? No solamente 6 horas, sino que además cuanto antes mejor también, porque a medida que pasen los minutos, cada vez que va pasando, parte del músculo va muriendo y eso es irreversible. Incluso no es lo mismo la primera que la segunda que la tercera, Perfecto. o sea, no es lo mismo abrir una arteria Antes de las 2, que antes de las 6, que antes de las 12. Bien, así que por eso el tiempo es músculo, es decir, es músculo a salvar, digamos. Bien. En estadísticas españolas, el porcentaje de manifestación de la muerte súbita como enfermedad coronaria es alrededor del 20-22%. Como la pregunta que vos decías que era del 30%. Sí. Actualmente es del 20%. Bien, y se decía en una época también que perdíamos la mayoría de los pacientes antes de que el paciente llegue al hospital o al sanatorio. Es decir, que... Sí, llegaba tarde. Que llegaba tarde, es decir, por eso, es decir, ante el primer síntoma, ¿por qué no recordás a la audiencia cuál es la característica del dolor de pecho de la enfermedad coronaria? ¿Cómo es el dolor de pecho? Bueno, hay una imagen que es característica, ¿no? El dolor de pecho cuando se lleva en la mano justamente hacia el centro del pecho. Si bien hay muchas maneras que puede doler el pecho y significar un problema coronario, es como que uno tiene que estar relativamente entrenado para poder identificar y a veces no es tan sencillo. Lo más característico es la opresión, es como si te pusiesen un pie arriba del pecho. Eso es lo que más uno dice, pero a veces lamentablemente el corazón puede no sentirse ningún tipo de dolor, en algunas personas en particular, y a veces también el dolor puede estar desde un hombro, el otro hombro, la mandíbula, inclusive el dolor en el abdomen. Que lamentablemente hace que uno tenga que redoblar los esfuerzos para evitar que personas que tengan dolores de tipo coronario no sean diagnosticados correctamente. Muy bien, perfecto. Sí, serían los dolores atípicos o las manifestaciones atípicas, como es un dolor en la boca del estómago, como decís vos, digestivo, y confundirlo con un proceso gastroduodenal o un ataque de hígado por un eventual cálculo de vesícula y demás, o un dolor interescapular en el dorso y atribuirlo a un dolor de la columna, que todas las veces, todo lo hemos visto alguna vez en el consultorio, ¿no? Y por supuesto el infarto silente, que es la característica de algunos pacientes, fundamentalmente en los diabéticos, que son, ¿no es cierto?, coronarios y generalmente suelen ser asintomáticos. Bueno, muy bien. Vamos a ir a un corte, ¿Cómo no? Llevamos más de 25 minutos. Después Muy seguimos bien. charlando, una historia muy interesante. Gracias. La mejor opción para comprar, vender y saludar en la ciudad y la zona. Sí, Teleclasificados. ¿Necesitas decirle a esa persona especial cuánto la querés? ¿Felicitar a un egresado? ¿Recordar tu aniversario? ¿Sorprender con un regalo novedoso a alguien en su cumple? Promos, saludos, mensajes y felicitaciones. 7 días con foto a solo 75 pesos. Teleclasificados. Efectivos siempre. Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. El torneo oficial que organiza la Liga de Baby Fútbol de San Francisco se vive por Canal 4. Notas, estadísticas, tabla de posiciones, goleadores y el partido más importante de la jornada. A las 13:45 con reiteración el martes a las 21 con los relatos de Claudio Lencinas y los comentarios y la conducción a cargo de Francisco Pancho Bertorello. 22 años por la pantalla de Canal 4, difundiendo el fútbol infantil.
encabezado por el intendente municipal, licenciado Ignacio García Aresca, el vicegobernador de la provincia de Córdoba, doctor Martín Yarzora, y el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia, ingeniero Fabián López, se realizó la apertura de sobres de la licitación pública para la obra de sistematización de desagües pluviales Cuenca Oeste. Esta obra permitirá optimizar el drenaje de más de 500 hectáreas en la zona mediante nuevas conducciones entubadas y a cielo abierto, mejorando así también el drenaje del sistema Pueyrredón Primeros Colonizadores. El próximo mes se realizará la apertura de sobres económicos para poder comenzar con dichas obras, las cuales se encuentran dentro del plan hídrico de la ciudad de San Francisco, que incluye además, entre otras obras, la sistematización de desagües pluviales, Cuenca Avellaneda, y el sistema de desagües cloacales, con la nueva cloaca máxima, colector sur y ampliación de la planta depuradora, que demandarán una inversión de más de 500 millones de pesos. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Gestión Ignacio García Aresca, Intendente. Bueno, reiniciamos el segundo bloque con el doctor Ignacio Bogliotti, que él, como dije inicialmente, atiende aquí en San Francisco desde hace poco tiempo y está en la clínica Cruz Azul. Ignacio, dado a que dentro de las muertes súbitas del deportista, una de las causas frecuentes dentro de lo infrecuente es la miocardiopatía hipertrófica, ¿cómo se la debe estudiar a esta enfermedad? Esa es una pregunta. Y otra pregunta es, ¿cómo es el protocolo o el algoritmo hoy del estudio de un paciente coronario? ¿Cómo se lo debe estudiar? Bueno, ya sea crónico o agudo, ¿no es cierto? En cuanto a la primera pregunta, por ahí la palabra hipertrofia a la mayoría de la gente le suena más familiar. Hipertrofia es cuando el corazón es un músculo. La hipertrofia es cuando el músculo crece de tamaño. Lo normal es que si una persona hace ejercicios, todos los músculos crezcan y el corazón puede tener algún remodelado. La miocardiopatía hipertrófica es un remodelado patológico que tiene el músculo, donde no es justamente el llamado corazón de atleta, sino que es una enfermedad que tiene base genética, que tiene a un porcentaje menor de la población, y los estudios que se hacen para eso, bueno, al margen del interrogatorio familiar, es un electrocardiograma que puede mostrarnos un voltaje aumentado en determinados sectores y en los casos donde uno lo sospeche, hacer una ecografía cardíaca como primera línea, como para hacer el screening de la enfermedad. En caso está disponible y siendo de alguna manera un estándar, la resonancia magnética sería una alternativa, pero son los casos que uno va siguiendo los pasos lógicos para estudiar este tipo de problemas. Bien. Y una cosa muy importante por la base familiar, es decir, cuando se encuentra una miocardiopatía hipertrófica en un integrante de una familia, hay que hacer como un screen familiar. Citar a la familia, ¿no? Para interrogarla, porque son potenciales también de tener el mismo problema que el familiar. Bien. Una cosa que, para remarcar, que ya lo dijo Ignacio en el bloque anterior, es que el electrocardiograma, en el caso de la miocardiopatía hipertrófica, es capaz de diagnosticarlo en un 90-95% de los casos, el electrocardiograma. Y un hecho muy importante es que si un deportista tiene un electrocardiograma normal, el poder predictivo inverso, o sea, que ese paciente no tenga miocardiopatía hipertrófica, que se llama valor predictivo negativo, es altísimo, está en el 99,9%. O sea, es muy poca la chance que un paciente que realiza deportes tenga miocardiopatía hipertrófica teniendo un electrocardiograma normal. Claro, transferencia de la lectura. Eso es muy importante también decirlo, porque si no parece que terminamos siempre todos los métodos complementarios cada vez más caros, ¿no? De ahí incluso esto reafirmaría el concepto que también dijimos en el bloque anterior, de que un electrocardiograma, por el costo que tiene y la accesibilidad, ¿no es cierto? Y con lo que acabas vos de decir, creo que me inclinaría más por lo que
dicen los europeos y no lo que dicen los yanquis, ¿no? Que los yanquis no lo hacen de rutina. Sí, como bien dice Ignacio, aparte de nuestra población es genéticamente más similar a la europea que a la americana. Las guías a seguir, ¿no? Perfecto. ¿Cómo estudiamos a un paciente coronario, ya sea agudo o sea crónico? Hoy. Las características del dolor son fundamentales. Cuando una persona tiene, al margen de las características del dolor, el momento en que nosotros lo vemos. Si una persona viene a la consulta, nos está refiriendo a un dolor de pecho, nosotros tenemos un electrocardiograma que nos sugiere que está con una enfermedad coronaria en curso, no es lo mismo que una persona que tenga una enfermedad coronaria que llamamos estable. Si la persona está con un dolor de pecho en el momento, por ahí uno tendría que de alguna manera saltar algunos pasos lógicos que haría un paciente ambulatorio que te consulta en otro contexto, pudiendo ir directamente de la sala de guardia a la sala de cateterismo cardíaco para investigar las arterias desde adentro y ver si están ocluidas o no están ocluidas. Eso sería en el caso de agudo, volviendo un poquito a lo que se había mencionado recién, el tema del tiempo. O sea, uno tiene que valorar si mi paciente tiene que ir derecho a una sala para estudiar las arterias o se hacen determinados pasos cuando uno le pregunta por un interrogatorio consultorio que una persona, por ejemplo, le dice, y yo hago 200, 300 metros, me falta el aire, hago 200, 300 metros y me duele el pecho. En esos casos, uno iniciaría lógicamente por un electrocardiograma, pero además de eso, la siguiente línea lógica inicial sería hacer una prueba ergométrica. La ergometría no es más ni menos que poner a una persona a hacer un esfuerzo controlado con un cardiólogo que lo está presenciando y con el electrocardiograma mientras está haciendo el esfuerzo para desencadenar lo que a lo mejor en reposo no se ve. Bien, perfecto. Mencionaste la ergometría, probablemente haya que hacerle una ecografía. ¿Y qué manera tenemos de aumentar el poder diagnóstico de una ergometría? La ergometría es un método sensible, accesible, pero tiene una sensibilidad que alcanza el 65%, con lo cual muchas veces necesitamos, ante la duda, sobre todo cuando nuestro paciente tiene elementos sugerentes de enfermedad coronaria, de ir a una cámara gamma u otros estudios no invasivos para poder aumentar la sensibilidad de diagnóstica de enfermedad coronaria. ¿Podría explicarnos un poquito qué es una cámara gamma? Porque nosotros entendemos bien que es una cámara gamma, pero para que se entienda. Y la cámara gamma básicamente se hace sometiendo al paciente a un esfuerzo, mientras le estamos haciendo también otro programa en una etapa, pero además se inyecta un trazador, que ese trazador es una sustancia que va a llegar a los sectores donde la sangre llega bien. Donde la sangre no llega bien, ahí va a haber una falta de relleno que a mí en imágenes me va a decir, este determinado sector del corazón no le está llegando sangre porque quizás tenga una arteria ocluida. Es un método indirecto, pero con una muy buena sensibilidad y también de alguna manera también es accesible en nuestra población para hacerlo, ¿no? Y si la cámara gamma le da positiva, ¿qué hacemos? Ahí se tiene que ir a métodos directos de ir a ver las arterias por dentro, como se dice, que es el cateterismo. Ahí, eso es un estudio que es invasivo, que uno no se lo va a hacer a todo el mundo, sino simplemente a la gente que tenga una sugerencia muy alta de enfermedad coronaria. Claro. Un caso, por ejemplo, en una cámara gamma que te dé isquemia. Nosotros, desde el punto de vista clínico, como cardiólogo clínico, evaluamos las isquemias por cámara gamma de leve, moderada y severa. ¿No es cierto? Toda cámara gamma positiva tiene indicación. O sea, un paciente que sospechamos que tiene enfermedad coronaria, que confirmamos indirectamente por una cámara gamma que tiene enfermedad coronaria, la pregunta concreta es, toda cámara gamma positiva, o sea, una cámara gamma que te está certificando que el paciente tiene alguna arteria del corazón tapada y te está diciendo cuál, según el tipo de arteria comprometido o no, ¿toda cámara gamma positiva tiene indicación de cinecoronariografía? No exactamente toda cámara gamma, uno también conoce a su paciente, ¿no? Puede ser que mi paciente yo sepa que tiene enfermedad coronaria estable, que tiene determinados sectores afectados y esto no está cambiando. Entonces, bueno, existe también lo que es tratamiento médico, no todo es abrir la arteria, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Perfecto. Yo creo que ese es un poco el concepto. En general sabemos decir o decíamos de que cámara gamma con isquemia leve y en un territorio no crítico
que no sea la arteria más importante, que es la descendente anterior, es decir, tratamiento médico. Cuando la cámara gamma dice isquemia moderada, sabíamos decir que había 2 bibliotecas de cardiólogos. Sí, eso es cierto también. El área gris. El área gris, uno que decía que había que hacer directamente cateterismo y otro que se puede intentar con tratamiento médico. Y si la isquemia es severa, bueno, ahí todos estamos de acuerdo, indudablemente, Obviamente. para llevarlo al cateterismo realmente, ¿no? Una cosa que acaba de decir Ignacio que me parece muy importante es que el médico de cabecera conoce muy bien, Claro. debería, o conociendo muy bien a su paciente, puede tomar conductas más allá del resultado específico o concreto Claro. que da algo para un lado o por el otro. Claro. Y que me parece que es la mejor forma, con el criterio del médico de cabecera, decidir si avanza o no avanza. Claro. En ese sentido, ¿no? Hay una sola intercurrencia que a veces nos hace quedar muy mal ante el paciente, el resultado de los estudios que han sido muy bien interpretados, que han sido muy bien realizados, que han sido muy bien evaluados, pero el paciente, teniendo una isquemia leve, que estamos todos de acuerdo en no hacer cosas muy importantes, tiene un accidente de placa y hace un infarto. Y entonces digo, pero doctor, ¿cómo? Si estaba todo bien, Incluso con una cámara. Bueno, y eso, al accidente de placa, creo que todavía no hay ningún método que lo pueda, digamos, diagnosticar, digamos, previo a que la placa se rompa, ¿no es cierto? Sí, Que eso sería lo ideal. Que, inclusive para poniendo un poco el paracaídas o la red, ¿qué se hace? A pesar que esto para los cardiólogos es una cosa muy simple, pero para la gente, para la que nos están viendo, creo que es importante. ¿Qué se hace para evitar precisamente, desde el punto de vista terapéutico, el accidente de placa? Desde el punto de vista terapéutico. Al momento todavía no hay ningún tratamiento que tenga tanta efectividad como la simple aspirina, ¿no? A eso quisiera, eso es lo que quería llegar que dijera, es decir, una aspirina. Realmente es una y cosa. el resto de los hábitos higiénico-dietéticos. Sí, obviamente. Pero realmente con una dosis baja de aspirina, es decir, una aspirina de 100 miligramos, uno puede tratar de evitar el accidente de placa e inclusive también, no sé si, creo que se siguen, por supuesto, utilizando también en estos pacientes las estatinas. Las estatinas, sí. También como modulador de Claro, nada es absoluto en medicina, pero por lo menos la aspirina, viejo medicamento, bien tolerado, barato, podemos evitar a veces un cataclismo como es una rotura de placa, ¿no? Sí. Me gustaría que podamos explicar bien, porque a lo mejor no estamos explicando qué es una rotura de placa. Perfecto. ¿Por qué una rotura de placa, como dice el doctor Anchini, te desencadena un infarto? Una placa no obstructiva que se pueda complicar. ¿Podrías explicarnos? Bueno, básicamente nosotros tenemos que imaginar que las arterias que llegan al corazón son como mangueras que en su interior pueden desarrollar lo que llaman placas de colesterol. Se van como revistiendo las paredes por dentro de depósitos de colesterol, que eso forma lo que se llama la placa. Esa placa, por diversos motivos, entre los que incluye cuando uno no tiene controlado factor de riesgo, la propiedad misma, digamos, y la fatalidad, se puede romper y ante la rotura se genera un coágulo dentro de esa arteria que no hace más que taparla por completo. Ese es el punto donde la aspirina viene de alguna manera a disminuir la incidencia de infarto, pero lamentablemente solo 1 de cada 3 te puede disminuir, ¿no? Claro, es evitando la formación de ese tapón ante la rotura de una placa de colesterol. Hay una publicidad precisamente que dice así, Sí, ¿no? sí, una publicidad en la de una aspirina. Y esto que está muy bien explicando Ignacio también da cuenta de lo que vos decías antes, Jorge. Una placa que no es obstructiva, pero que se puede complicar. Una placa no obstructiva va a hacer que el electrocardiograma dé bien, el ecocardiograma dé bien, la cámara gamma dé bien. Y que no tenga ningún síntoma. Y que no tenga ningún síntoma. Y el paciente sufre un infarto. Y si esa placa que se rompe la descendente anterior, tiene de un 20 o 30% hacia una muerte súbita. Justamente por culpa de la eso, placa, ¿no? eso es lo que nos hacen quedar medio desprolijo a los... Sí, bueno, pero es una realidad, es una realidad. Eso no se puede
no se puede evitar. Es decir, que podemos evitar algunas cosas, pero no todas, como humanos que somos los médicos, indudablemente, ¿no? Vamos a ir un corte, pero vamos a dejar plantear una pregunta. Una causa también de muerte súbita, de causa cardíaca, es la estenosis valvular aórtica significativa. Así que en el próximo bloque vamos a ver si nos habla un poco de estenosis valvular aórtica. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Anselmi informa sus nuevos horarios, lunes a sábados de 8:30 a 21:30 horas, domingos y feriados de 9 a 21 horas. Hipermercado Anselmi, lo mejor para todos. Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. ¿Sabes cuál es la mejor opción para comprar, vender y saludar en la ciudad y la zona? Sí, teleclasificados. ¿Necesitas decirle a esa persona especial cuánto la querés? ¿Felicitar a un egresado? ¿Recordar tu aniversario? ¿Sorprender con un regalo novedoso a alguien en su cumple? Promos, saludos, mensajes y felicitaciones. 7 días con foto a solo 75 pesos. Teleclasificados. Efectivos siempre. ¿Sabes cuál es la mejor opción para comprar, vender y saludar en la ciudad y la zona? Sí, teleclasificados. ¿Necesitas decirle a esa persona especial cuánto la querés? ¿Felicitar a un egresado? ¿Recordar tu aniversario? ¿Sorprender con un regalo novedoso a alguien en su cumple? Promos, saludos, mensajes y felicitaciones. 7 días con foto a solo 75 pesos. Teleclasificados. Efectivos siempre. Hoy, al igual que ayer, lo que necesitas es lo que nosotros necesitamos. Día a día, como todos los días, ayudándote, acompañándote a lo largo de toda tu vida. Y porque sos parte de la nuestra, es que podemos hacerlo. Cami Salud. Juntos. Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. ¿Sabes cuál es la mejor opción para comprar, vender y saludar en la ciudad y la zona? Sí, teleclasificados. ¿Necesitas decirle a esa persona especial cuánto la querés? ¿Felicitar a un egresado? ¿Recordar tu aniversario? ¿Sorprender con un regalo novedoso a alguien en su cumple? Promos, saludos, mensajes y felicitaciones. 7 días con foto a solo 75 pesos. Teleclasificados. Efectivos siempre. En un acto encabezado por el intendente municipal, licenciado Ignacio García Aresca, el vicegobernador de la provincia de Córdoba, doctor Martín Yarzora, y el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia, ingeniero Fabián López, se realizó la apertura de sobres de la licitación pública para la obra de sistematización de desagües pluviales Cuenca Oeste. Esta obra permitirá utilizar el drenaje de más de 500 hectáreas en la zona mediante nuevas conducciones entubadas y a cielo abierto, mejorando así también el drenaje del sistema Pueyrredón Primeros Colonizadores. El próximo mes se realizará la apertura de sobres económicos para poder comenzar con dichas obras, las cuales se encuentran dentro del plan hídrico de la ciudad de San Francisco, que incluyen además, entre otras obras, la sistematización de desagües pluviales, Cuenca Avellaneda, y el sistema de desagües cloacales, con la nueva cloaca máxima, Colector Sur y ampliación de la planta depuradora, que demandarán una inversión de más de 500 millones de pesos. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Gestión Ignacio García Aresca, Intendente. Mi familia falleció toda de muerte súbita. Yo
tengo problema de ventrículo izquierda y estoy medicada. Quisiera saber si corro el mismo riesgo. Gracias, muy amable. Habría que saber qué es lo que tiene, ¿no? Claro, si tiene el ventrículo izquierdo, habría que ver qué es lo que tiene el ventrículo izquierdo, pero con los floridos antecedentes que dice la señora, bueno, a ver, Ignacio, vos que venís con la última moda, a ver qué nos decís, qué le podés decir. Y es al difícil señor? decir sin ver a una persona Claro. si corre o no corre el mismo Eso riesgo. es muy criterioso lo que acabas de decir. De cualquier manera, por supuesto que lo venimos charlando desde el comienzo del programa. El hecho de tener la familia con cierta afectación, uno podría pensar que por qué no puede ser también un caso similar. De cualquier manera, hicimos mención de que las enfermedades derivadas de lo genético, las enfermedades familiares, es lo que uno piensa que está más relacionado con las personas jóvenes. Si uno llegó a una determinada edad y no ocurrió lo que eventualmente ocurría, creo que la señora se ha referido a eso, probablemente no sea la parte genética que tenía el resto de la familia. De todas formas, siempre hay que ver cada caso, ¿no? Sí, muy interesante y muy bueno el razonamiento. Exactamente eso Claro. es, para valorar Claro. el riesgo. Estoy muy de acuerdo con lo que Claro que si la señora, no sabemos la edad que tiene, pero si la señora, por la voz, parece que una señora de digamos, un adulto mayor tal vez, haya pasado, digamos, el tiempo de su riesgo de muerte súbita por los antecedentes familiares. Pero indudablemente, como decimos también siempre de aquí, evaluarse por su médico clínico, su cardiólogo en este caso de cabecera, para ver cuál es su ventrículo, porque está bien, es decir, si ella tiene un buen ventrículo, tiene menos probabilidades de tener una muerte súbita. Ahora, si tiene un ventrículo deteriorado, eso lo va a llevar a la insuficiencia cardíaca y probablemente algún evento agudo. Pero el hecho de tener antecedentes familiares, que la señora sea prudente, pero no quiere decir que esté marcada a fuego, que tenga que tener el mismo fin que el resto de su familia. Reiteramos el número para todas las dudas que tengan los televidentes, que es el 436-555. 436-555. Muchas gracias. Bueno, había quedado planteada, Ignacio, la pregunta era que sabemos que una de las causas de muerte súbita es la estenosis valvular aórtica, que nos cueste un poco qué es esta enfermedad, cuáles son sus síntomas, cómo se hace el diagnóstico y demás. Bueno, de alguna manera lo que es la estenosis aórtica, para entender un poquito de qué se trata una estenosis aórtica, tenemos que entender más o menos cuál es el funcionamiento a grandes rasgos del corazón. El corazón es una bomba, es un músculo con forma relativamente esférica o de bala, que se contrae intentando expulsar el contenido de sangre que tiene en su interior. Y la válvula vendría a ser un elemento que está a la salida del corazón, que permite que el flujo vaya en un solo sentido. Y esto, para entenderlo de alguna manera quizá más fácil, sería como si yo esté en una habitación con una puerta vaivén que se abre en un solo sentido. Entonces yo reduzco el tamaño de las paredes de esa habitación y la puerta vaivén se abre solamente hacia afuera, todo el contenido va a salir expulsado. Si esa puerta, o por acción del tiempo, o por acción por determinadas enfermedades, empieza a disminuir su apertura, se empieza a hacer lo que llamamos estenosis. Se abre cada vez menos y dificulta la salida y el flujo de sangre hacia afuera del corazón. Eso muchas veces nosotros lo identificamos justamente en consultorio a través del simple estetoscopio, porque el soplo que da no es el mismo que el que hablábamos, el soplo inocente del niño, sino que tiene otra tonalidad, otra característica, otra duración y en otras posiciones. Entonces uno ya puede más o menos, tomando el pulso y con el estetoscopio, inferir si la persona tiene o no una estenosis aórtica. Hoy en día, en el año que estamos, deberíamos decir inferir, porque podemos medirlo perfectamente a través de un ecocardiograma, donde yo veo la apertura de la válvula, donde yo veo el flujo que sale hacia afuera de la sangre, la puedo cuantificar y además la puedo clasificar. De acuerdo a eso y los síntomas del paciente, veré yo qué hago, qué conductas voy a tomar en mi caso particular, ¿no es cierto?
¿Y cuál es la estenosis aórtica, Ignacio, que tiene riesgo a la muerte súbita? Y de alguna manera todas las estenosis aórticas pueden tener un riesgo de muerte súbita. En principio dificulta el trabajo normal del corazón, así que ya a partir de eso, indudablemente que pueden terminar en muerte súbita. Al tener dificultad a salir del corazón, el corazón tiene que trabajar con mayor esfuerzo. Sí. Eso ya te da mayor riesgo a hacer enfermedad coronaria, que se asocia muchas veces a la estenosis aórtica, y además de tener dificultad en el flujo de sangre hacia afuera. Y luego todo el cuerpo se nutre por lo que el corazón puede sacar, no por lo que queda adentro. Entonces, a mí me puede llegar a dar insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria o lo que llamamos síncope también, que sería como un desmayo por disminución del flujo de sangre hacia afuera por parte del corazón. O sea que los síntomas más característicos, digamos, y que puede presentar un paciente por tener una estenosis valvular aórtica severa, o le falta el aire, o le duele el pecho, o puede sufrir un episodio de muerte súbita. ¿Tenemos un mensaje? Bueno. Buenas noches, doctores. Vos, Jorge, me conocés, Carlito Boscarol. Viste todo lo que pasó en mi familia. Mi mamá, el Chuchi, y ahora yo con válvula aórtica, carótida izquierda y 3 bypass coronarias. ¿Qué me decís? ¿Es genético o no? El doctor Bocanera y el doctor Dona, los dos me atienden. Pero estoy viendo el programa y los felicito a los 3 doctores. Chao, gracias. Sí, una carga genética indudable hay en la familia Boscarol. Yo lo he atendido al papá, a la mamá del televidente que habla, de Carlitos. Realmente recuerdo que la mamá era diabética. Don Juan, que si mal no recuerdo, hace muchos años era también hipertenso, tenían factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, pero bueno, todos sabemos y decimos, y esto para Carlitos y para todo el público, es decir, el factor de riesgo hereditario tiene que ver cuando hay eventos antes de los 50 años generalmente, porque por ahí uno pregunta y en el interrogatorio dice, bueno, si mi abuelo se murió del corazón que tenía 75 años. Eso un poco por la edad, pero toda familia en donde hay algún constituyente que ha tenido papá, mamá, hermanos o tíos, un evento cardiovascular a edad joven, digamos, antes de los 50 años, es como para tenerlo presente. Ese es mi concepto. No sé si ustedes están de acuerdo o no. Y de alguna manera hay que ver que entendemos por genético, ¿no? Nosotros en medicina generalmente siempre hablamos de que hay un componente genético, un componente ambiental, y un componente de agresión externa. No todo te lo va a dictar la genética, no todo te va a dictar lo que comes o lo que haces, sino todo te lo dicta lo que viene por fuera, ¿cierto? Sí. Es decir, como todas las cosas en medicina son multifactoriales, ¿no es cierto? O multicausales. Indudablemente, y es cierto que a lo mejor hay familias que se alimentan de distinta forma, o sí, de una forma que no es la correcta, pero uno ve en familias que tienen pautas de alimentación bastante aceptables, es decir, que no fuma, que hacen actividad física y son perseguidos por la cardiopatía isquémica. Después de años de hacer consultorio, uno recuerda muchas familias que el abuelo, el tío, el hermano, en donde yo creo que, si bien es cierto, es multifactorial, pero la carga hereditaria, genética, ambiental y demás tiene mucho que ver. No, terminé. No, que no, estamos llegando falta un minuto. Al final. Bueno, falta un minuto. Sí. Hoy otra consulta parece o... Luis Ferreira, tengo 71 años, tengo 4 angioplastias y un stent. Yo quería saber si me puedo hacer algún estudio para ver cómo está mi ventrículo, si está deteriorado o no. Gracias, buenas tardes. Buena idea, decir, su ventrículo, muy específica la pregunta. Sí, Me felicito porque de última el pronóstico de él va de su ventrículo, por fe. Sí, muy sabia la pregunta realmente. Bien. A ver, ¿qué tiene que hacerse el televidente de 71, 72 años? Naturalmente toda persona que tiene stent seguramente debe tener algún cardiólogo, alguien que lo sigue cerca, y si no es así tiene que hacerlo. Toda persona que tiene
en este caso con 4 stents, que evidentemente ha tenido 4 de sus arterias o una misma en varias oportunidades que tienden a ocluirse, el flujo de sangre hacia el corazón es menor y puede tener lógicamente disminuido la función ventricular, es decir, la función de bomba del corazón. Sí, hay estudios para hacerse y eso forma parte del seguimiento natural de todo enfermo coronario, ¿no? La ecografía cardíaca es probablemente el primer estudio que uno haría para ver la función del ventrículo. Bien. Se podría hacer una ergometría, se podría hacer una cámara Se puede hacer una ergometría, y de acuerdo una al cámara resultado gamma. de eso justifica si hay que seguir haciendo estudios más invasivos o no. Tal cual. Bueno, muy bien. Estamos terminando, Jorge. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por haber estado. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a ustedes que nos siguen desde hace muchos años, todos los días jueves, y hasta el jueves próximo que vamos a volver a estar aquí en Canal 4, en Aquí y Ahora Salud. Buenas noches.